Buen día, creo que no les he saludado. Chicas. Después de que terminemos los temas, les voy a ir pasando mis cosas. Terminamos este, me hacen recuerdo y les voy pasando al presidente del curso y ya tú les compartes por el grupo. ¿Ya? Me hacen recuerdo igual porque a veces yo me olvido. No es que no les quiera pasar, ya no tengo problema. Les paso. ¿Ya? Otra cosa que igual les voy a pasar, también es el libro que les había dicho, no sé si lo comentaron, en PDF. Son 14 temas de ahí que vamos a ir viendo, que van a trabajar ustedes por uno. ¿Ya? Ahora, si quieren, les puedo pasar en PDF, ya ustedes se van reuniendo como el grupo 2, cada 6 personas, cada 5 hacen un tema y vamos a ir viendo entre todos. Eso en realidad se va a quedar ya como bibliografía para ustedes, para todos los temas que veamos. Son, de todo el libro que hemos visto, son 14 temas que solamente vamos a ver, que no son cortitos. Entonces, está puro trauma. Trauma de cráneo, trauma de abdomen, trauma de pelvis, ACVs, isquémicos, hemorrágicos, de todo eso netamente guiado a imagen directamente. Entonces, para irlo preparando con tiempo, lo que estamos haciendo con el otro grupo, por ejemplo, es que cada 6 o cada 5 se están organizando los que quieren. ¿Ya? Repito, lo mismo que al otro lado. No es que yo he elegido, si ustedes van a hacer, ustedes no, y los hemos excluido, los otros no. ¿Ya? Simplemente los que quieran trabajar se reúnen, pónganse, digamos, de los 120 son 60 que quieren trabajar los 14 temas, entonces se divide entre los que tengas, aquí se prefiere. Entonces pónganse, digamos, tu grupo hace trauma de pelvis. Yo les paso, por ejemplo, el contenido y de ahí sacan lo más importante. Y eso va a ser igual para nosotros. Y obviamente se va a quedar todos los temas porque creo que son más de 2 gigas en cuanto a información. Entonces, para tratar de resumir y trabajar. Ahora, los que quieran trabajar, como les digo, no es obligatorio. Igual, por el trabajo y el tiempo, van a tener a un punto extra para ustedes. Todos los que trabajan. Como les digo, no es obligatorio, pero obviamente tampoco si hacen, no va a ser sin nada de incentivo. Entonces, 1 o 2 puntitos que les voy a obsequiar yo por haber realizado esto. ¿Ya? Entonces, una vez que a mí me pase, yo te lo voy a pasar para que lo vayan trabajando. Entonces, ponte, son 14 o 13 temas, entonces esos 13 temas ustedes lo dividen entre los que quieran trabajar. Si es todo el curso, lo dividirás en todo el curso. Si es un grupo, como siempre, y no vienen todos también, pero es obligación compartir el grupo para que no digan que solamente los que vienen a clases van a trabajar. ¿Ya? En general es para todos abierto. Pero estoy segura que no todos van a querer trabajar. Entonces, por eso es que les digo los que quieren trabajar. Porque tiempo es lo que no tienen muchos, ¿no es cierto? Y se va a hacer de 6, grupo de 7, digamos, dependiendo de cuánto sea. En este curso creo que son 120 y algo, ¿no? 128. ¿Tienes la lista oficial? No me acuerdo, la verdad. Solo la que me mostró usted el primer día. Ya, solo es esa, ¿no crees? Pero no sé, a veces se cambian, se agregan, pero más de 130 no, creo que no son. 67 alumnos. Ya. Ve los 67 que siempre bien. Ahora, de todos modos, lo compartes en el grupo, les explicas cómo vamos a trabajar, porque yo estoy en el grupo. Así en el otro estoy, ¿no? De todos modos, por eso les digo que yo creo que la otra semana les voy a pasar, dependiendo también cuántos temas son. Pero es bien pesadito, entonces no sé cómo poder. O puedes ponerte de acuerdo con Carolina del otro grupo. ¿De qué grupo es? Del 2. Grupo 2. Sí. Entonces, o si no, yo le voy a avisar que le vas a escribir, o si no, me lo pasa a mí en flash, te lo paso. ¿Ya? Porque yo les he dado mi libro, el grande, entonces sobre eso estamos trabajando. ¿Ya? Porque ese
no van a poder copiarlo porque sí o sí tiene que ser o es digital o tendrían que sacar fotos uno por uno, pero por eso está en formato PDF. Entonces, ya de eso es más fácil para poder trabajar. ¿Ya? Les recuerdo, pero Sí, doctora. para que de manera paralela vayan trabajando y si no se puede para el primero, para el segundo parcial. Porque son así. Son 3 de 14 temas. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a ver lo que es hidroneumotórax. Cuando hablamos de hidroneumotórax hablamos de la presencia tanto de agua o de líquidos que tienen ustedes asociada a lo que sale. Obviamente ambos son de etiología patológica en realidad, porque ya saben que nosotros normalmente no vemos líquido o contenido líquido en lo que es el pulmón, ¿no es cierto? Normalmente esto se asocia a algún antecedente netamente, en este caso, iatrogénico, ¿ya? El hidroneumotórax es una patología donde no es muy común verla, pero normalmente si la vemos es de etiología de etiología o de causa iatrogénica, ¿ya? Ahora, cuando nos referimos a una iatrogenia, chicos, ¿a qué nos referiremos? Exacto, aquí más fuerte. Ya. Es una patología que se produce o es producida por una intervención quirúrgica o médica, ¿no? Que se va a complicar en realidad. Por ejemplo, ¿qué puede ser un proceso iatrogénico para que nos entendamos todos? A ver, un ejemplo. Una vía central podrá ser que como complicación hay un proceso iatrogénico, puede ser que al colocarle la vía central, normalmente saben que esta área es un área muy complicada de trabajar. Cuando están colocando la vía central, pueden hacerle al paciente o a la paciente un neumotórax, ¿no? Que obviamente eso nunca va a ser intencional, lo sabemos, ¿no? Porque yo creo que ningún médico entra con el afán de crearle otra patología más aparte de la que él ya tiene, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso de que les llegue un paciente en paro respiratorio, en paro en realidad, nosotros generalmente, ¿qué hacemos? La reanimación. Al momento de hacer la reanimación, ¿qué pasa? Por el peso, digamos, o la fuerza que se ejerce sobre el tórax, podemos causarle ¿qué? Una fractura. La fractura que va a ser igual neumotórax. Entonces, ahí, a ese lado se va, digamos, los procesos iatrogénicos. Los procesos que son causados de manera inintencionada serían, ¿no? Al paciente, ¿cierto? Entonces, en este caso, en el hidroneumotórax hablamos de, como les decía, presencia de aire y líquido en lo que es la cavidad o el espacio pleural. Normalmente este diagnóstico es netamente radiológico, ya no es clínico. Ahora, el signo radiológico más característico o patognomónico en cuanto al hidroneumotórax es la aparición de un nivel hidroaéreo en la cavidad pleural. En la cavidad, en este caso sería pulmonar, ¿no? Ya sea unilateral o bilateral. Normalmente cuando hablamos de hidroneumotórax hablamos de dos contenidos, uno líquido y uno de aire. Ambas presiones que van a ejercer y se va a formar una línea, que ahorita vamos a ver, que es como si ustedes hubieran agarrado el pulmón y lo hubieran trazado con una red, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, del derrame pleural, ¿cómo se ve la imagen? No es recta, ¿no es cierto? Hay contenido líquido, pero hay como unas olas, ¿no? A diferencia, en este caso, vamos a ver que ¿no? Se forma una línea totalmente o casi recta, ¿no? Es como si hubieran agarrado el pulmón, como les decía, y lo hubieran dividido exactamente, ¿no? Como una reglita o meseta. Fíjense, es igual, ¿no? Hay una pequeña o una gran línea que va a dividir lo que es la parte de aire y el agua, ¿ya?
Entonces, el signo característico, como les decía, es la aparición de esa línea Z, que es característica de lo que es el hidroneumotórax. ¿Ya? Ahora me dirán ustedes, doctora, ¿y por qué se forma así en esta patología y no así en el derrame pleural? Justamente porque aquí en esta patología hay dos causas, ¿no? La gaseosa o el aire, ¿no? Proveniente obviamente externo de los pulmones, y el agua. Juntando esas dos presiones positivas y negativas hace que se forme esa línea casi recta que ustedes ven, casi perfecta en lo que es la parte pulmonar. ¿Ya? Puede ser unilateral o bilateral. ¿Ya? Fíjense, ¿no? Entonces, en casi todas se forma esa línea como si lo hubieran trazado con una pequeña línea. Ahora, a diferencia, por ejemplo, del derrame pleural normal, chicos, ¿se forma con esa línea? No. Entonces puede ser una forma de que ustedes digan, ah, no, este sí o sí es derrame pleural. Porque se parecen, ¿no es cierto? Igual es agua en el hidroneumotórax, pero hay la característica de que a esto se le suma la presencia de gas o de aire, aparte de la luz. ¿Ya? Entonces, para que lo tomen en cuenta, fíjense, ¿no? ¿No? Es totalmente diferente, ¿se fijan? Es como casi perfecta la expresión, ¿no? Y es una línea que se traza, ¿ya? Esta es muy básica. En realidad la única manera de que se pueda dar, ¿en qué pacientes veríamos hidroneumotórax? Como les decía, pacientes quizás en los que haya habido un proceso complicado, ¿no? Pacientes con trauma también puede haber, ¿no? Ahora, hablando de otra patología, el neumotórax, que también es motivo de urgencias o emergencias, ¿no? Los diferentes servicios, en la parte médica, por ejemplo. Cuando hablamos de neumotórax, hablamos de presencia de aire, igual anormal tendría que ser, porque normalmente el pulmón tiene contenido de aire, ¿no? Pero no se parece al aire que viene externo en el caso del neumotórax, ¿ya? Ahora, generalmente en el neumotórax hay una ruptura de lo que es la superficie pleural. Casi siempre, ¿qué capa será la que se va afectando? La capa visceral, ¿ya? ¿Por qué? Porque normalmente para que haya un neumotórax hay un colapso, ya sea total o parcial, de lo que es la parte pulmonar. Puede ser unilateral y bilateral, ¿ya? No hay regla de decir, ah, no, este paciente lo han golpeado y solamente va a ser unilateral y solamente en el izquierdo. No. Muchas veces puede haber neumotórax bilateral. Depende mucho también de la causa, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué tipo de traumatismos o qué causarían un neumotórax? A ver, vamos pensando para que no se aburra. Uno, los traumas. No hay donde perderse. Cualquier tipo de traumatismo fuerte en un viejito puede, por un simple golpe, puede causarle un neumotórax. Porque sabemos que sus huesitos ya no tienen la misma consistencia, digamos, que un niño, por ejemplo, ¿no? Entonces, una caída simple puede un adulto mayor provocarle una fractura. En el caso de los pacientes con neumotórax, un simple, qué sé yo, un abrazo fuerte tal vez puede igual hacer que se fracturen sus costillas y hacer una caída peor de su propia altura, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de muchos pacientes, la causa más probable son los traumatismos, ¿no? Por accidente de tránsito, caídas, golpes, ¿no es cierto? Generalmente este tipo de pacientes son los que se ven en emergencia, ¿ya? Entonces, normalmente en el neumotórax hay una pérdida de presión negativa intrapleural, por eso es que se causa esta patología, ¿ya? Ahora, dentro de lo que es hallazgos radiológicos,
¿Qué nos va a llamar la atención? Que va a ser característico, digamos, en un neumotor. Neumotor. Hay aire, ¿no es cierto?, en la cavidad pulmonar o pleural, si quieren ustedes. Ahora ese aire será que se ve igual que el aire normal que se ve en el pulmón. ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo se verá? Porque hay que tener en cuenta que no es igual, como les digo, que una placa normal, que el aire, cómo se ve normalmente en una placa, en un pulmón normal. Grisáceo, ¿no es cierto? No es negro, negro. ¿Qué pasa en el neumotor? ¿Cómo se verá? ¿Se verá igual, así como se ve siempre? Se ve prácticamente negro, ¿ya? Porque justamente porque ese aire proveniente es de afuera, de la presión positiva y negativa, que se va a causar o va a ser causado por diferentes aspectos que hemos mencionado. Puede ser traumático, secundario a alguna caída, algún golpe, o simplemente algún proceso que el paciente tenga como patología de base. Por ejemplo, los pacientes con antecedentes de enfermedades cardiológicas o pacientes en tratamiento de enfermedades como el cáncer tienen más probabilidad de hacer un neumotor, más fácilmente. Ya no estoy diciendo que sí o sí. Entonces, dentro de lo que es la imagen como tal, se va a formar una pequeña línea que va a separar en realidad lo que es la parte pulmonar o el pulmón normal de lo que es el aire proveniente de otro tipo de presiones en este caso. ¿Ya? Por eso es que les digo, el neumotórax tiene una característica radiológica de una imagen radiolúcida, ¿no? Porque es totalmente negra. Ya no nos olvidemos que lo radio. Ahora si diría radiopaco tendría que ser agua, ¿no es cierto? Entonces hay muchas veces, como todas las patologías, puede ser unilateral o bilateral. Puede ser total, parcial, neumotórax masivo, neumotórax a tensión, ¿no es cierto? Dependiendo la causa que lo ha ejercido. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, chicos? Por ejemplo, en este, ¿cuál creen que sea el pulmón y cuál será el neumotórax? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. No se olviden, siempre al describir es al revés, ¿no? Ahora, en el izquierdo, ¿ven algo? No. Nos vamos al derecho. ¿Qué les llama la atención? La imagen. ¿Cómo se ve? ¿Se ve igual que la otra? No. ¿Cómo se ve? ¿Más radiolúcida o más radiopaca? Radiolúcida, porque estamos hablando de aire o de gas, ¿no? O aire totalmente distinto al aire que normalmente veríamos en el pulmón, ¿no es cierto? Ahora, mi pregunta, ¿cuál será el pulmón y cuál será el aire en el derecho? ¿Se los pinto? Todo lo que está dentro de es el neumotórax. Y esto que ven aquí, ay, no soy tan buena dibujando, es el pulmón. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha pasado con ese pulmón? Se ha colapsado por la presencia de aire. No es como que ese aire de presión positiva y negativa está empujando al pulmón. ¿Y qué va a pasar? Va a ir hacia las estructuras al lado contralateral, ¿no? Ahorita todavía está ahí como que aguantando, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si hablamos de un neumotórax masivo? Todas esas estructuras se van a desplazar al lado, si es unilateral, al lado contrario, ¿no? ¿No? Fíjense cómo
se dan cuenta ustedes que es neumotórax? Por ahí yo les digo, ah, sí, no, está bien, es el pulmón, claro, no pasa nada. ¿Por qué me discutirían? ¿Qué aspectos ustedes, en este caso radiológicos, tomarían en cuenta para decir que es un neumotórax y no un pulmón? Por el tipo de imagen, ¿no? Y la característica en realidad del pulmón, ¿cómo es? ¿No es cierto? Es más grisácea, no es ni muy blanca ni muy negra, ¿no es cierto? Es un intermedio entre las dos. Ahora, el aire normalmente proveniente de otro lado, que no sea la parte pulmonar, se ve totalmente negro, totalmente radiolúcido, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de contenido líquido, hablamos de imagen de características radio opacas, ¿no es cierto? Totalmente blanco. Ojo que no se parece, por ejemplo, al hueso. El hueso tiene otro tipo de densidad, ¿no es cierto? Entonces es totalmente distinto. ¿Ya? Otra patología igual que vamos a ver, y no es muy común, es el enfisema subcutáneo, o el conocido también como neumomediasis. Ahora, cuando hablamos de esta patología, hablamos de la presencia de aire escasa, ¿no?, en lo que es el espacio pleural. Normalmente este aire se va a asociar al aire en el mediastino y en la parte subcutánea, digamos. Ahora, cuando hablamos de subcutáneo, ¿será más profundo o más superficial? Casi superficial, ¿ya? Es en una capa media, digamos, ¿no? Más hacia afuera que hacia adentro. Obviamente no en todos los casos, ¿no? Vamos a ver ahorita que se va a formar una pequeña línea, como un gasecito, pero muy pequeña, ¿ya? Ahora, normalmente en pacientes donde vemos neumotórax, normalmente alguna que otra vez es igual como que fácil ver un enfisema subcutáneo o un neumopiésimo, ¿ya? Pero, como les digo, no es muy común. Tienen que tener muy bueno, fíjense. Por ejemplo, aquí, fíjense, aquí se pone una pequeña línea negra, no sé si ven. Pero eso es ya viendo la imagen muy a detalle, ¿ya? Como les digo, es una patología que no es tan fácil de ver y tampoco es muy, como les diría, común, muy común ver, ¿ya? Y si la ven, tienen que tener muy buen ojo para ver. Y casi siempre cuando los pacientes hacen neumotórax, tienen que buscar igual, ¿no? Que no haya otro contenido de aire anormal o patológico en alguna estructura a nivel superficial, sobre todo, ¿ya? El neumomediastino o el enfisema subcutáneo, como su nombre lo dice, es mucho más superficial, ¿ya? Por ejemplo, en esta se ve ahí donde les decía, y fíjense aquí, una pequeña linecita, ¿ya? Entonces, esto les menciono, pero no es tan común, chicos. La verdad es que en todos los años que yo he trabajado, unas 2 veces habré visto, no es nada. Como les digo, no es tan común ver y tampoco no es fácil de encontrar, ¿no? Entonces, casi siempre los pacientitos que ustedes vean que tienen neumotórax, pues tienen que ir buscando, viendo, si no hay otro. Ahora, en pacientes normales será común encontrar hasta 3 a 4 diagnósticos, sí, se puede, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con trauma muchas veces tienen fracturas, tienen neumotórax, hasta derrame pleural en un solo paciente. Entonces tenemos que saber diferenciar en la imagen o la clínica, como les decía, cuál es el prioritario para poder solucionar, ¿no es cierto? En algunos casos va a haber varios diagnósticos que todos son importantes, obviamente, ¿ya? Ahora, dentro de lo que es neumotórax, les había hablado de lo que es neumotórax a tensión. Normalmente este se va a producir cuando el origen de lo que es el neumotórax se ha desarrollado por una fuga aérea con mecanismo valvular. Normalmente estos
son motivos de urgencia quirúrgica, o sea que la resolución en este tipo de pacientes es inmediata. Porque fíjense, a diferencia de la primera que hemos visto, ¿cómo estará respirando este paciente? Como puede prácticamente, ¿no? Fíjense, prácticamente el pulmón está desviándose hacia el otro lado y ese colapso del otro lado está haciendo seguramente que el paciente esté respirando con muchísima dificultad, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué harían ustedes? Por lo menos para salvar el momento, tratar de ponerle algo que ayude a drenar ese aire que está comprimiendo prácticamente de una manera masiva ese pulmón. Ya. Ojo que al descomprimir no es que agarras, lo pones y listo, le dejas al paciente, porque ¿qué pasa si de golpe ese paciente vuelve, o ese pulmón vuelve a su lugar? Igual no es bueno, ¿no? Por eso, ya sea con contenido de aire o agua anormal en la parte pulmonar, hay que ir con cuidado. Pero por lo menos, no sé si alguna vez han visto en alguna película o en ese video que les han visto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con ese pulmón o ese niño? Le coloca el tubo y empieza como que a respirar otra vez, ¿no es cierto? Pero de manera progresiva, ¿ya? Porque igual, ya sea descomprimir ese pulmón de golpe puede hacer que ese pulmón estalle por la presión brusca que hay de cambio, ¿ya? Neumotórax, hemotórax, derrames, es lo que más van a ver en emergencias, fracturas costales, técnicas, ¿no? Y lo bueno y lo malo es que ustedes tienen que saber resolverlas, pero ya, eso no puede esperar. Sobre todo en el caso de que haya fracturas expuestas y sean la causa, por ejemplo, de este tipo de patologías, ¿ya? Ahora, normalmente cuando nosotros hablamos de neumotórax, hablamos o habíamos visto que hay un desplazamiento de las estructuras, o en este caso del mediastino, ¿no? Hacia el lado normalmente sano, ¿cierto? En el caso de que sea unilateral, porque no vamos a poder ver desplazamiento si es bilateral, ¿ya? Normalmente, entonces, ¿cuándo hay un desplazamiento del mediastino? Cuando normalmente hay un desequilibrio de esas presiones que hemos dicho, ¿no? Entre lo que sería el hemitórax y el desplazamiento, dependiendo si es derecha hacia el lado izquierdo, ¿no es cierto? Por obvias razones hay estructuras que se van a mover al lado contralateral, por ejemplo la tráquea, la aorta, los vasos ciliares, que se van a ir al lado donde haya más espacio, en el caso que sea unilateral, ¿ya? Normalmente, ¿cuáles pueden ser las causas que pueden hacer que mi paciente haga un neumotórax masivo espontáneo, por ejemplo? O sea, de la nada, que mi paciente tenga conocimiento, yo que tenga, por ejemplo, enfisemas lobares congénitos, patologías de malformaciones adenomatosas a nivel pulmonar, quistes, digamos, que van a hacer que ese pulmón pueda más fácil ser un pulmón que sea más vulnerable a ese cambio de presiones bruscas y poder hacer un neumotórax masivo o atenso, ¿ya? Ojo que también las causas más comunes son los traumas, en general, ¿no? Cualquiera. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar también? En muchos de los pacientes hay una disminución del volumen pulmonar por una causa que le antecede, que sería la atelectasia, ¿ya? Ahora, pacientes con atelectasia casi siempre tienden a ser más fácilmente un neumotórax. No estoy diciendo que sí o sí es requisito, no, la doctora ha dicho que a los pacientes que tienen atelectasia sí van a ser, no. Sería lindo que sea como los libros, ¿no? Pero saben que en medicina a veces hay pacientes que ni siquiera tienen clínica y son patologías, por ejemplo, digamos, pulmonares o abdominales, digamos, ¿no? No en todo, en medicina no todo es lo que, según libros, muchas veces no cumple muchos aspectos. No, a veces una sola cosa te hace ver o te hace desviar a otro tipo de diagnóstico.
Entonces, por eso es que siempre todo esto tiene que ir acompañado de varios estudios complementarios, porque ahí va a saltar algo que les va a decir, ah, no, esta es neumonía por eso, por esta sola cosa, ¿ya? Entonces, en medicina no siempre los pacientes les llegan, como les digo, como el libro. No tiene tos, sí, tiene disnea, tiene saturación de oxígeno tanto, no. Hay pacientes que son asintomáticos y tú ves la placa y una super mancha, digamos, ¿no? de neumonía, un derrame pleural, no sé, ¿no es cierto? ¿Y qué tiene? Solamente tiene algunas cositas en específico, ¿no? Entonces, todo siempre tienen que ir viendo de que se cruce con la información que ustedes tienen. Y no solo basarse de la clínica. Aquí sí o sí ayuda lo que es la parte imaginológica en general, ¿no? Ya sea rayos, ya sea tomo, sea eco, lo que ustedes vean por conveniencia. Y la clínica, ¿y qué más? Los laboratorios que nos ayudan con esto. Entonces, a partir de tercero, ustedes ya tienen que poner en práctica todo lo que han ido aprendiendo, ¿no? El año pasado ya han llevado bioquímica, entonces ya tienen que tener de memoria los valores normales, todos, por lo menos lo más básico, ¿no? Química sanguínea, glucosa, urea, creatinina, TP, INR, ¿no? Todo eso. Porque hay por lo menos un valor, aunque sea, salta siempre, para que les dé esa luz al fondo, ¿no? Porque a veces les va a tocar ver pacientes que no tienen ni pinta ni de ser respiratorios, ni un lado ni el otro, entonces ahí está la confusión, ¿no? Por eso es que tienen que saber muy bien qué tipo de diagnóstico tienen que tomar en cuenta o descartarlo. Hay algunas cosas que si se piden ni les va a servir, ni para bien ni para mal. Entonces la parte complementaria es muy importante, ¿ya? Por eso en el caso de ustedes todo se complementa, ¿no? La clínica, laboratorios, exámenes complementarios, algún dato, digamos, clave que les dé el paciente. Por eso todo, una buena historia clínica va a tener como resultado un buen diagnóstico o diagnósticos en el caso. Y les va a tocar ver que hay patologías que se parecen mucho. Por eso es que en el caso de lo que es imagenología hay signos típicos, digamos. Entonces ahí van descartando o depurando, digamos, algunos diagnósticos. ¿Ya? ¿Qué hora tienen, chicos? Bien.